Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia. Una edición que va a girar en un formato poco habitual de debate en torno a un tema en verdad apasionante, el de los celtas. Y un programa que construimos a partir de una exposición que se ha organizado entre junio y octubre de 2025 en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que versa sobre los cascos celtíberos del yacimiento aragonés de Aratis. Con la excusa de esa exposición, le he pedido a Gonzalo Rodríguez, habitual de esta casa, de Big One, y que también ya cuenta con programa propio en Big One Plus, pero que a su vez es doctor en historia con una interesantísima tesis sobre los celtas, que me acompañe para que nos adentremos en ese debate sobre el mundo celta. Gracias por estar de nuevo conmigo, Gonzalo. Bueno, pues yo encantado, un placer de volver aquí a esta mesa de debate, de conversación, de indagación sobre la historia de España y en este caso sobre un tema que me apasiona, que lo estudié en su momento con profusión, que sigue siendo parte de mi estudio y mi lectura, que es la España prerromana, la España céltica. Publiqué en su momento mi tesis doctoral con Almuzara, Los celtas, héroes y magia, sale al lado de Motorhead, fijaos la música rock y la historia ancestral, mis pasiones. Y bueno, pues es un tema que me encanta y es que, claro, la exposición que han trasladado ahora al Museo Arqueológico Nacional, que recomiendo encarecidamente, por favor, está hasta el 5 de octubre, hasta el 5 de octubre. No dejéis de ir. Son los famosos cascos celtíberos de Aranda del Moncayo, en el yacimiento de Aratis. Son una pasada. Tiene una simbología, una carga, una estética y una historia alrededor de ellos. Vamos a hablar seguro durante el programa. Y por favor, yo diría, dejad de hacer lo que estáis haciendo y buscar un huequecito para tener un cara a cara con el alma del guerrero encarnada en dichos cascos de Aratis. Si te parece, para que logremos terminar de convencer a nuestros espectadores de ir a ver la exposición, o si ya ha concluido la exposición cuando vean este programa, que busquen más información sobre los cascos, cuéntanos la historia de los cascos. Además es una historia donde se reúne todo. Mira, la historia, el saqueo. Sí. Yo voy a decir que son nuestros cascos de Sotun Hoo. No sé si alguien conoce el yacimiento inglés de Sotun Hoo con el casco anglosajón, ¿verdad? Se ha hecho hasta una película sobre ello. Bien, pues aquí el problema es que el yacimiento de Aratis había sido saqueado a lo largo de los años por los buscadores de tesoros con los detectores de metales. Y aparecieron los cascos. Fueron mal vendidos a coleccionistas en Alemania. Se tuvo que poner la denuncia, la Guardia Civil, la policía alemana, hasta que se consiguió localizar a un coleccionista privado que tenía numerosos de esos cascos y a través de él los pudimos recuperar. Y son una pieza fundamental de la historia de la arqueología en España. Yo diría que están a la altura de la Dama de Elche, a la altura de la Dama de Baza o de las coronas votivas de Guarrazar. ¿Por qué? Porque son cascos que no solo son armas de guerra, sino que además aparecen en un contexto ritual, posiblemente funerario o de culto a la guerra o al dios de la guerra, y con una simbología fascinante que incluye las alas a izquierda y derecha, que no tiene un elemento defensivo, sino que tiene un elemento espiritual, simbólico y psicológico, y al mismo tiempo las famosas serpientes, las cejas que llevan aquí los cascos, que parece que son la serpiente cósmica, dice Martín Almagro Gorbea, de la tradición germano-celta, celto-germánica, el universo como una gran serpiente, entonces aparece representada en el casco. Son una pasada y la propia, no sé, recuperación de los cascos, bueno, pues hace parte casi de una trama detectivesca, que por eso digo que se equiparan un poco a los cascos anglosajones de Sotton Hoo, ¿no? Donde estaban enterrados, los excava un particular, pide ayuda, no se la dan. Se ha hecho una película, ya digo, al respecto. Bien, pues aquí tuvimos toda una peripecia para recuperarlos. Y por primera vez están en Madrid. Hace relativamente poco llegaron a España, hace relativamente poco se exponen en Zaragoza. Aparecieron en Aranda del Moncayo, se exponen en Zaragoza, pero los han traído por primera vez a Madrid. La exposición se llama Aratis, alas para la guerra, y en torno al casco se da una explicación fascinante sobre el papel de la guerra en los pueblos prerromanos, especialmente en la España céltica, y una suerte, vamos a decir así, de metafísica de la guerra, que es la que anima la manera de hacer la guerra en los pueblos prerromanos de la Hispania céltica y es la que está detrás de la propia simbología del casco, ya sea con las alas de la gloria heroica, ya sea con la serpiente cósmica en las cejas. Bueno, una pasada. Bueno, si te parece, para centrar la jugada, vamos a hablar de los celtas en la península ibérica. Entonces, voy a repasar la versión canónica que tenemos del mundo celta y estoy seguro que a continuación Gonzalo me podrá enmendar, corregir, completar. Recordemos que ya de partida hay incluso
y que creo que Gonzalo, que estás de acuerdo conmigo, cierto debate ideológico en el 19 sobre el propio mundo celta. O sea, una especie de búsqueda de un pueblo originario de la Europa central occidental previo a la llegada de los romanos. Y entonces, de alguna forma, se lanzaron a la búsqueda de ese pueblo. A ver, yo te diría que a la hora de tratar el tema de los celtas, fíjate, creo que habría que hacer 4 capas. 4 capas. Mira, por un lado, el antiguo mundo indoeuropeo de la Edad del Bronce. A partir del 2500 a.C., un tema todavía pendiente de dilucidar, las, en teoría, invasiones o migraciones indoeuropeas, se dice desde Eurasia, desde el Báltico, aquí las hipótesis son diversas, y entonces ese mundo indoeuropeo de oriente a occidente, ¿verdad? La primera capa, el mundo indoeuropeo. Y aquí el concepto que desarrolla Martín Almagro Gorbea, yo creo que es el gran estudioso del tema celta en España, de una suerte de mundo indoeuropeo en la fachada atlántica de Europa, que sería el mundo indoeuropeo protocelta o germen del mundo celta. Este mundo indoeuropeo protocelta es la primera capa. La segunda capa es la definición del mundo celta en el mundo clásico, en el mundo grecorromano, donde parecerá que está el celta por excelencia, que es galo o es britano, pero también una céltica que no es ni gala ni britana y que encontramos en Hispania, con los famosos celtíberos. Bien, sería la definición del mundo grecorromano. Y luego ya tenemos en la modernidad contemporánea el celta decimonónico del siglo XIX, que es el que ya está romantizado y al cual se le va a asignar además la idea de el folclore popular de la fachada atlántica europea, la gaita gallega o la gaita en Irlanda, el paisaje verde de la Europa atlántica, ya se hace un cliché celta en el siglo XIX. Y luego ya la cuarta capa, que es lo que llamo, lo trato en mi libro El poder del mito, no lo tengo hoy aquí, El poder del mito, donde yo hablo de el celtismo New Age o el neoceltismo, que es muy fácil de encontrar. Vas a una tienda de New Age y te aparece el libro de la runa celta, la magia de la adivinación celta, la bruja celta y el no sé qué. Entonces, son como 4 capas. El celtismo New Age es una especie de degradación del celtismo romántico del siglo XIX. Y luego está el celtismo que debemos trabajar históricamente, que es el del indoeuropeo ancestral y el que se encuentra en el mundo grecorromano. De ahí es donde surge en gran medida mi trabajo. Y de ahí es donde surge, a través de Martín Almagro Gorbea, la idea de que más allá del celtismo New Age y más allá del romanticismo celta del XIX, determinadas fiestas populares, leyendas tradicionales, creencias mágicas del mundo popular, preindustrial, de la España rural, tienen sus raíces en el mundo celta. El ejemplo palmario, por ejemplo, son las leyendas de Bécquer en Soria, las leyendas sorianas de Bécquer, muy estudiadas, ya digo, por Gorbea, y que resulta que son tramas y argumentos de ese trasfondo celta. Entonces, aquí yo creo que el tema celta debe ser puesto en valor a día de hoy como una pata más de la idiosincrasia y recorrido histórico y antropológico de lo español y de lo europeo. Y yo aquí, si me dejas terminar, no me alargo más a este respecto. Yo aquí siempre reivindico a Miguel de Cervantes. Cervantes es alguien que hace una obra de teatro maravillosa que se llama El cerco de Numancia. Hace una obra de teatro sobre el asedio de Roma a los celtíberos numantinos. Y ahí Cervantes hace esencialismo. Pues nos viene a decir que esos celtíberos de Numancia literalmente son los primeros españoles. Y que en el valor y en el coraje de los numantinos está la primera España. Y que los numantinos serán derrotados por el imperio romano, pero Cervantes nos viene a decir que los tataranietos de los celtíberos algún día tendrán un imperio más grande y poderoso que el imperio romano. Se refiere a los españoles del siglo de oro, a los españoles de la España imperial. Entonces, maldita sea, si Isabel la Católica es la madre de la hispanidad, que Cervantes sea el padre de la hispanidad y que Cervantes nos recuerde que la primera España, la España celtibérica, la España de Numancia. Maldita sea. Entonces, me parece muy interesante las capas que has explicado en el caso del mundo celta. ¿Cómo han hecho los historiadores para abordarlas? Ya hemos hecho un programa previo sobre los indoeuropeos, esa etapa previa que estaba mencionando ahora aquí Gonzalo, donde yo planteaba el inconveniente de que cuando estamos hablando de los indoeuropeos lo hablamos en un lapso de tiempo relativamente amplio, en esa final de la Edad del Bronce, de modo que al menos habría que ser prudentes a la hora de pensar que no es un movimiento único que pueda llegar desde las estepas eurasiáticas, sino que pueden ser diferentes oleadas y además con siglos de diferencia. Mucho tiempo de diferencia, sí. Lo que significa que no van a dar como resultado una ocupación homogénea porque son grupos que probablemente en la propia área de origen han podido modificarse. Pero en aquel programa indoeuropeo
Hablábamos de tres, yo hablé de tres capas, y confieso que hablé de tres capas porque la cuarta, y aquí Gonzalo nos va a ayudar más, es en la que no me siento cómodo, pero Gonzalo se siente mucho mejor. Hay una capa filológica, que es donde partió todo este ejercicio del mundo indoeuropeo y que en el mundo celta también se va a dar, la veremos ahora. Hay una capa arqueológica que trató de verificar la cuestión filológica. Se ha añadido la capa paleogenética, con un inconveniente que Gonzalo conoce tan bien como yo, y es que por lo general en la cultura celta predomina la incineración, con lo cual la cantidad de restos para analizar genomas es mucho más reducido que en cualquier otro periodo histórico de la humanidad. Y luego está la capa mitológica, que es la que yo no abordé, pero que hoy tenemos la fortuna de tener aquí a Gonzalo. Entonces, si vamos capa a capa, bien, él ha citado, y me parece que lo haya hecho muy bien, a don Martín Almagro, a quien yo no sé si te comenté, como él trabajó en Segóbriga, yo en mis jóvenes años de estudiante de arqueología anduve allí en Segóbriga con Martín Almagro. Pero luego hay otros eminentes que se alejan del mundo de la arqueología. Estoy pensando en Ruiz Zapatero. Sí, Ruiz Zapatero. Entonces, tenemos ahí algún otro nombre que nos puede ser útil. Fue el presidente de mi tribunal de tesis, Gonzalo Ruiz Zapatero. Buenísimo también. Y te la aprobaron, con lo cual debe ser que la tesis estaba bien construida. Pero bien, estábamos contando lo de las capas. La capa filológica, en el caso del mundo celta, está mucho más consolidada que la capa indoeuropea. Porque así como la capa filológica indoeuropea es una construcción hipotética de esa lengua indoeuropea, en la capa filológica celta sí tenemos documentos escritos del mundo celta. A ver, es un tema complejo, pero yo creo que hasta cierto punto está esclarecido. Efectivamente, eso que llamamos indoeuropeo es un término bastante vago que no siempre podemos esclarecer al detalle, porque fíjate que se llama indoeuropeo porque va de la India a Irlanda. De la India a Irlanda. Y son a día de hoy millones y millones de personas las personas que hablan lenguas de origen indoeuropeo. El propio español, derivado del latín, sería una lengua de origen indoeuropeo. Lo mismo que el italiano, el francés, el alemán, el inglés. En la India la lengua, el sánscrito, es la lengua indoeuropea más antigua, el sánscrito. Entonces, el arco indoeuropeo, como yo lo llamo, bueno, pues la hipótesis, porque nos movemos en hipótesis, aunque María Gimbutas, a través del registro arqueológico, consiguió seguir quizás la pista, los famosos Kurgan, ahora lo llaman la cultura Yamna, en fin. La idea de un arco indoeuropeo que va de la India hasta Europa, en sucesivas oleadas a lo largo de los siglos, quizás el proceso arranca aproximadamente en el 2500 a.C. y se puede prolongar hasta el 2000 a.C. Hay 5 siglos de migraciones indoeuropeas, que además la arqueogenética nos demuestra que en gran medida se mezclan con las personas que encuentran en los territorios a donde arriban esas migraciones indoeuropeas. Entonces, por ejemplo, en España la arqueogenética parecería que nos apunta a cómo el sustrato neolítico, la mujer neolítica, se incorpora como esposa del hombre que llega con la oleada indoeuropea, con la cultura que llaman esteparia. En todo caso, esa primera capa es la que nos da, por un lado, una base en la lengua, la existencia de una antigua lengua indoeuropea con distintas variantes, cuya matriz ahora mismo más lejana sería el sánscrito. Recuerda los estudios que se hacen ya desde el siglo XIX, ¿no? Entre el sánscrito y el alemán, etc. Entonces, hay una matriz lingüística que sea el mundo indoeuropeo, hay una pista arqueogenética que nos habla de ese mundo indoeuropeo, y luego está el tema para mí más interesante, que efectivamente es el de las creencias, el de la cosmovisión. Y aquí yo invitaría a cualquiera, porque es una cosa preciosa, de poner en paralelo, fíjate, los himnos del Rig Veda. Los himnos del Rig Veda se cree que es el texto indoeuropeo o ario más antiguo de la humanidad. Los himnos del Rig Veda pueden ser del año 2000 a.C., aprox. Bien, ponerlos en relación a los himnos de Homero. Los himnos de Homero, no la Ilíada y la Odisea, que también, los himnos de Homero. Y es increíble el paralelismo, vamos a decir, consanguinidad filosófica o espiritual que subyace tanto a los himnos del Rig Veda respecto de los himnos de Homero y viceversa. Pues se están moviendo en una especie de similar cosmovisión. Bien, pues esa cosmovisión indoeuropea, esa genética indoeuropea y esa lengua indoeuropea, bueno, pues es verdad que no terminamos de dilucidarlo al detalle, pero da la impresión de que es una placa base de la que andando el tiempo va a surgir la antigua Grecia, el mundo latino del cual surgirá Roma, el mundo germánico y el mundo céltico. El mundo céltico, que a su vez es diverso y heterogéneo, no es lo mismo la Galia los celtas de la Galia
que el mundo céltico hispánico o incluso que la céltica irlandesa. Pensemos que Irlanda ha quedado como paradigma del mundo celta y resulta que su celtismo es un celtismo arcaico que no coincide exactamente con el de la Galia y que incluso parece que tiene más paralelismos con el noroeste de España, que es al mismo tiempo un indoeuropeo protocelta o celtismo arcaico, tiene más paralelismos con el noroeste de España que con la Galia propiamente dicha, siendo la Galia el paradigma celta en el mundo grecorromano. Porque el celtismo decimonónico y el celtismo New Age han hecho de Irlanda la nación celta, pero para griegos y romanos los celtas con mayúsculas eran los galos, ¿verdad? Entonces, al final creo que efectivamente es un tema del que hay que saber separar el grano de la paja, localizar las distintas capas de significación histórica que tenemos para este fenómeno y al mismo tiempo quitarnos o saber discernir aquello que no deja de ser, bueno, pues la especulación romántica o fantasiosa que a día de hoy, bueno, pues en gran medida se da en torno a esta cuestión del mundo celta o del mundo indoeuropeo. Pensemos que ese mundo indoeuropeo es el que luego, en el siglo XIX, alimenta la locura de la ariosofía. No vamos a entrar a hablar ahora de la ariosofía en Alemania, ¿verdad?, a finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Pero al final se tergiversan las cosas. Yo creo que ya hemos llegado a un punto de madurez como para pasar página tranquilamente de todas esas mistificaciones decimonónicas y ver las cosas con una puridad histórica más interesante, más enjundiosa, y que, bueno, pues que yo humildemente pues trabajo en mis tesis o en mis ponencias o en un programa como este. Es curioso porque estás comentando algo muy interesante, esa paleogenética en relación al mundo indoeuropeo, y ahora volveremos al caso de los celtas, de si hay un movimiento poblacional desde esas estepas eurasiáticas por parte de los indoeuropeos que pueden llegar hasta la península ibérica, esa mezcolanza entre el hombre indoeuropeo y la mujer neolítica. Y es muy interesante porque al final uno podría asociar el avance de la cultura al propio avance de determinados grupos humanos definidos por esa genética. Mis críticas a la genética, cualquiera puede verlos en los programas que ya he hecho, lo hice cuando hablé de los sumerios, lo he hecho cuando hablé de los indoeuropeos, no voy a retomar el tema. Pero en cualquier caso has apuntado algo interesantísimo, que es el caso de los celtas irlandeses, porque ahí la genética ha venido a contaros una historia distinta, y es que no hay un paralelismo genético entre los celtas originarios del Alto Danubio en Europa y los que están en Irlanda. Es decir, exacto, lo que ahí ha habido es un trasvase cultural que no un trasvase de personas. A ver, es un tema interesante porque efectivamente en torno a Irlanda, además es que a mí me encanta esta cuestión, en torno a Irlanda resulta que el registro arqueológico, que la genética, no invita a pensar que los celtas de la cultura ateniense, de la Galia, y que luego llegan a la actual Bélgica, el sur de Britania, recordar en el sur de Britania Boadicea, la lideresa britana, estaría emparentada en cierta medida con el mundo galo. Bien, pues en Irlanda parece que no es así. En Irlanda el rastro genético y los elementos culturales, etcétera, parece que apuntan a una forma más arcaica de cultura indoeuropea e incluso con presencia del sustrato neolítico previo. Bien, pues resulta que lo más parecido a esa ecuación que tiene Irlanda en cuanto a celta, lo más parecido a esa ecuación, resulta que es España. Y resulta que es el mundo especialmente del noroeste de España. Entonces aquí surge una cosa maravillosa, que seguro que lo conoces, que es el famoso libro de las invasiones, Lebor Gabála, creo que se pronuncia en gaélico. El libro de las invasiones es un libro mitológico de tradición irlandesa que se recopila por monjes irlandeses en la Alta Edad Media y donde se cuenta que los colonizadores de Irlanda son los hijos de Mil, descendientes de Breogán, que vienen de Galicia, que vienen de España. La leyenda de cómo desde la Edad del Bronce, quizás desde antes, a día de hoy se piensa que desde el Calcolítico, hay una corriente que está localizada, que una vez al año permite, saliendo, como quien dice, de La Coruña, en una serie de días, cruzar el mar y llegar a Irlanda. Hay una corriente que te lleva. Se cree que se conoce esa corriente, fíjate, desde el Calcolítico, desde el tiempo de los dólmenes, la cultura dolménica que se expande por la fachada atlántica. Entonces, la idea es que la indoeuropeización de Irlanda y su celtismo no tendría que ver con la cultura gala o la cultura lateniense, sino con ese mundo indoeuropeo arcaico protocelta, lo llama protocelta así Martín Almagro Gorbea, que ocupa la fachada atlántica ya en la Edad del Bronce, en las postrimerías de la Edad del Bronce e inicio de la Edad del Hierro. Entonces, se podría decir que el fenómeno de indoeuropeización de Irlanda sería anterior a la celtización de la Galia propiamente dicha. No sé si me explico. Sí, te explico. A partir de ahí esa idea de lo arcaico del noroeste.
del noroeste español o lo arcaico de Irlanda. Esta idea de un celtismo arcaico es interesante porque aparece incluso en las fuentes romanas. Cuando los romanos hablan del norte de España, lo sabéis, Estrabón lo dice, son los más arcaicos. No sé si es por el aislamiento o por el clima, dice Estrabón, son los más arcaicos. La misma idea ocurre cuando las crónicas romanas nos hablan de la conquista de Britania y hablan de los galeses. Y diferencian los galeses del actual país de Gales, por decirlo así, de los britanos que están en Londres. Es Boadicea quema Londinium, quema Londres, ¿no? Y entonces dice, los galeses, dice, por su aspecto, dice, parecen hispanos. Parece que provendrían de Hispania. Es una cita que yo subrayo y digo, ojo, que el romano que no pretende ser antropólogo ni estudiarlo al detalle, en las luchas contra los galeses, que son los que dan más problemas, los silures, son los que dan más problemas a Roma, diga, en sus maneras, en su aspecto, hay algo que recuerda a los hispanos. Bien, pues esa afirmación romana da la impresión de que está en conexión, por un lado, con lo que a día de hoy la investigación histórica nos dice de Irlanda y de la Hispania céltica, y por otro lado con el Lebor Gabála, con el libro de las invasiones, ¿no? Yo considero que es que a veces se desprecia un poco los mitos y leyendas antiguos porque efectivamente no pretenden contarte literalmente nunca lo que pasó, así que no se pueden tomar como cosa literal. Pero en ellos hay una musiquilla de fondo que conviene no despreciar. Y parece que la arqueogenética a día de hoy y el estudio histórico propiamente dicho está dando la razón al libro de las invasiones. Pero también esto supone que el estereotipo irlandés respecto de lo celta no coincide con lo que los romanos entendían que era un celta fetén, que es el galo ateniense, y por tanto de nuevo tenemos que separar el grano de la paja y no confundirnos con la fantasía céltico-romántica del XIX, que es la que está operativa a día de hoy. En Galicia está operativa. Tú vas a Galicia y viven en una fantasía de un celtismo decimonónico. Me parece muy bien. Yo siempre digo que celta, al modo que lo entendían los griegos y los romanos, celta es Soria, que es lo más parecido a los galos que tenemos, ¿eh? No los cántabros, ni los astures, ni los galaicos. Pero bueno, no sé si me estoy liando. No, al contrario. Y estoy seguro que nuestros espectadores lo que le están haciendo es generándoles un montón de curiosidades que vamos a tratar de ir resolviendo. Has mencionado varias veces el celtismo ateniense, vamos a aclarar estos puntos. De nuevo, apelando a la filología de los documentos escritos que quedan del mundo celta, de lengua celta, curiosamente escrita en alfabetos latino o en el caso de Península Ibérica en alfabeto ibérico, ¿de acuerdo? Ya son relativamente tardíos, estamos hablando de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, pero desde el punto de vista arqueológico se considera que ya hay un germen de ese mundo celta en el Alto Danubio, la cultura de Hallstatt, que son los que se van a expandir. En esa expansión donde en ocasiones son grupos humanos que se desplazan llevando sus ideas, sus mitos, su cultura, su producción material, y en otras ocasiones lo que se desplaza son los mitos, las ideas, la producción cultural, quizás de la mano de un comerciante que puede llegar a un punto del noroccidente de la península ibérica o hasta el más alejado lugar de Irlanda. Entonces, ese mundo hallstático, ya sabemos que un mundo hallstático de comienzos del primer milenio antes de Cristo, redondeando mucho las fechas, 1900 antes de Cristo. Se puede, 1000 antes de Cristo por redondear, sí. Y entonces ya se ha expandido hacia el área que tenemos hoy entre lo que serían Francia y Alemania, en torno a ese Valle del Rin, que es la segunda gran cultura arqueológica vinculada a los celtas, la que van a encontrarse, sobre todo los romanos, que es la de Latén. De ahí que Gonzalo muy correctamente ha hablado varias veces de estos celtas latenienses. Y esa es la cultura que va a estar asociada a esos celtas. Sí, mira, se puede explicar además, tiene hasta un... Mira, es que muy interesante. Los términos Hallstatt y Latene tienen que ver con yacimientos arqueológicos, ¿no? Entonces, Hallstatt es la definición de un sustrato celta arcaico, Hallstatt. Latene, pues un sustrato celta pleno. Muy a grosso modo, vamos a decir, Hallstatt, 1000 antes de Cristo. Latene, 500 antes de Cristo. Muy a grosso modo, vale. Bien, pues el término Hallstatt está señalando en realidad eso que ya a día de hoy podemos casi ir amortizando el concepto para hablar de el mundo indoeuropeo protocelta o el celtismo arcaico, que parecería que ocupa básicamente la fachada atlántica europea, en lo que es después la Galia, parte de Britania, Irlanda e Hispania. Ahora, ese propio mundo hallstático... Entonces, espérate, estás diciendo que las gentes de Hallstatt llegaron hasta esa fachada atlántica. Claro, la gente es igual no. Pero su cultura sí. Su impregnación o hegemonización cultural. Perfecto. Una especie de hegemonización cultural paulatina que va propiciando que se desarrolle esa cultura de un celtismo arcaico. Ahora, ese celtismo arcaico puede quedar como arcaico
Pues en un extremo de Hispania, el noroeste. O en una isla lejana y remota, Irlanda. Pero en el interior de la Galia, lo que después es la Galia, surge la cultura lateniense, que es un celtismo ya casi protoestatal, con el Oppidum. El Oppidum, ¿no? La gran ciudad como Alesia, la ciudad de Vercingetorix. Recordemos que en Hispania esto incluso se rastrea. Recordar, Numancia es un Oppidum, es una ciudad celta, pero el noroeste se llama cultura castreña. Ajá. No tienen ciudades, son pequeños fortines, son los castritos del noroeste. Entonces, la cultura castreña como ese arcaísmo, el Oppidum como el celta pleno o celta lateniense. Entonces, esa ya distinción hay que hacerla. A partir de aquí, griegos y romanos no tienen problemas con los celtas Hallstatt. Porque se han quedado atrás. Ellos tienen problemas con los latenienses. Los galos que saquean Roma en el 390 y tantos antes de Cristo son latenienses. Los galos de la Galia cisalpina que amenazan a Roma en la batalla de Telamón son latenienses. Los galos que atacan Grecia y pretenden saquear el santuario de Apolo, y todos los griegos que están siempre peleados entre sí se aunan para defender el santuario de Apolo y evitar que lo saquen los galos, son galos latenienses, son celtas latenienses. Entonces, la amenaza celta, como se llega a llamar, la amenaza celta que sufre el mundo mediterráneo grecorromano, es una amenaza que proviene de las bandas de guerreros, de saqueadores galos. No son ni siquiera germanos, ni britanos, ni hispanos, son galos. Entonces, la primera definición que ellos van a hacer de la amenaza celta tiene vestiduras galas. Claro, esto supone, como hemos dicho, que para el mundo grecorromano el celta por excelencia es el galo, y los demás tienen, por decirlo así, tienen celticidad. Celticidad que a veces puede aparecer recogida en las fuentes y otras veces directamente se obvia. Por eso es llamativo que el término celtíbero lo inventan los romanos. Los celtíberos no se llaman a sí mismos celtíberos. Recordad, la Celtiberia ocupa el noreste de la meseta, diríamos el altiplano soriano, el sistema ibérico y el valle medio del Ebro, y allí hay unos pueblos, ¿no? Arévacos, pelendones, lobetanos, nos suenan. Da la impresión de que estos pueblos son capaces de federarse. Son capaces de federarse en torno a ciudades fuertes, Egeda o Numancia. Esa federación celtibérica es lo que hace de los celtíberos la fuerza más potente que encuentra Roma en su camino. Bien, los romanos lo llaman celtíberos. ¿Por qué? Porque posiblemente celtíbero es algo así como celtas de Iberia o celtas iberizados. ¿Y qué significa que están iberizados? Que escriben en alfabeto ibérico. Es decir, lo más parecido a los galos los galos de la Galia que han conocido los romanos en Hispania, los celtíberos. Pero a su vez son peculiares, pues no son galos. Están en Hispania y usan el alfabeto ibérico. Y posiblemente tienen préstamos culturales ibéricos. ¿Por qué? Porque el mundo ibérico no es indoeuropeo, se mueve en otras coordenadas, pero desde el punto de vista civilizatorio está más desarrollado. Lleva, vamos a decir, casi desde Tarteso, 750 a.C., la colonia griega de Ampurias es del 600 a.C. El mundo ibérico está dinamizado por las colonias fenicias y griegas. Es decir, es la diferencia que va del refinamiento de la dama de Elche a lo tosco, aunque a mí me encantan, pero lo tosco de los berracos betones, los toros de guisando. El refinamiento de la dama de Elche, que el mundo celta ya va a ser refinado en la orfebrería, lo sabemos, en la orfebrería. Pero las esculturas de guerreros lusitanos, quien las conozca, las esculturas de guerreros lusitanos que van con el torques, la espada, pues resultan toscas si las comparas con las esculturas ibéricas. Entonces, el término celtíbero en sí mismo nos está designando cómo Roma interpreta como celtas propiamente dichos a unos hispanos que ocupan, vale, el altiplano soriano, el valle medio del Ebro y, decíamos, el sistema ibérico. Pero no llaman ya celtas así como así al resto. Aunque después resulta que sí que forman parte, por decirlo así, de esa hegemonía o impregnación de cultura celta que se ha dado en la fachada atlántica. Desde tiempos del Hallstatt. Bien. No sé si me he explicado, creo que sí. Te has explicado, pero de todas maneras vamos a hacer algunos recordatorios geográficos. Por tanto, lo que Gonzalo nos está contando es que esos celtas latenienses, esos galos, obviamente todos nos viene a la cabeza el galo más conocido de la historia, que es Astérix, en efecto, él pertenecería a ese grupo de los celtas. Son gentes que, como decía, en el Hallstatt están partiendo de Alto Danubio, que se van a extender de alguna forma en las fronteras septentrionales del mundo griego y del mundo romano. Extraño porque, claro, en la frontera septentrional del mundo griego es donde históricamente terminaban por asentarse los eslavos. Entonces, los celtas desaparecieron por completo. O la frontera septentrional del mundo romano son los propios Alpes. ¿De acuerdo? Eso que hoy está plenamente integrado en Italia, allí es donde están los celtas, donde están estos galos atenienses. Y, por supuesto, de ahí hacia el norte. Y claro,
mucho más al norte, mirando ya hacia el Mar del Norte y al Báltico, quedarían ahí unos pobres germanos perdidos que en ese momento pintan poco, porque los que están dominando todo este territorio Eso son es. esos celtas. Y aquí es donde viene una de esas cuestiones interesantísimas que hemos debatido con Gonzalo en alguna ocasión, porque él está mencionando el pueblo más característicamente celta que existe en la península ibérica, que son estos celtíberos en esencia, en el sistema ibérico, ¿vale? En esas montañas noroeste, sureste que tenemos en la península ibérica. ¿Por qué hay una especie de salto geográfico entre los celtas que podían estar en el centro de Francia hasta el sistema ibérico? ¿Por qué no tenemos celtas en el Valle del Ebro? Es un tema apasionante. En el Valle Medio del Ebro sí, en el Valle Medio sí. Pero fíjate que en la Edad del Bronce nos vamos para atrás, 2000 antes de Cristo. Te sonará los campos de urnas. Uno de los rasgos, al parecer, de esas oleadas o migraciones indoeuropeas va a ser el vaso campaniforme y los campos de urnas, las tumbas de incineración. Le queman al difunto en una pira funeraria, como queman a Patroclo en la Ilíada o como que queman a Viriato. Nos cuenta Piano el funeral de Viriato, le queman en una pira funeraria. Y entierran las cenizas con las armas, porque le han quemado con las armas, etc. Entonces, los campos de urnas aparecen ya en la fachada del Mediterráneo español, del Levante español, en la zona de Cataluña. Pero andando el tiempo, el Levante español es ibérico. Tiene influjo indoeuropeo, podemos encontrar rasgos indoeuropeos, pero su lengua no es indoeuropea. Y además el mundo ibérico, que es un tema apasionante, practica el culto a una suerte de figura religiosa que yo llamo la mujer de poder, la dama de Elche, la dama de Baza, las damas ibéricas. Las damas ibéricas, hay que recordarlo, no son diosas, ni siquiera reinas, no son ni autoridad política ni mito religioso, son mujeres reales, que han tenido algún tipo de autoridad religiosa sacerdotal que lleva a que su tumba sea una escultura. La dama de Elche, la dama de Baza son tumbas. Entonces, el mundo ibérico no está en el arco indoeuropeo. Sería similar a esos sustratos prearios que hay en Europa, en el mundo cretense, en el mundo etrusco o el mundo ibérico, a mi entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que da la impresión de que ese mundo indoeuropeo de la Edad del Bronce no filtra o no penetra en según qué zonas de España. Se vuelven impermeables, se defienden, ¿quién dice? ¿No? A lo mejor se defienden, aquí no venís. Y entonces se ven obligados a saltar al Valle Medio del Ebro, no a la desembocadura del Ebro, al Valle Medio, y del Valle Medio del Ebro subir al altiplano soriano. Y desde ahí saltar a la meseta, los bacceos de la meseta de Valladolid, por decirlo así. Bueno, a día de hoy parece que están completamente marcados por la cultura celtibérica. Es verdad que a partir de los bacceos ya hacia el norte, cántabros, astures o galaicos, ya ese influjo celtibérico va desapareciendo y aparece el arcaísmo galaico-lusitano, los más arcaicos, los galaico-lusitanos, ¿no? Pero da la impresión de que en la etnogénesis de la Edad del Bronce no se llega a producir la indoeuropeización del Levante español ni de la desembocadura del Ebro, lo cual quizás mueve ese proceso cultural o migratorio hacia arriba, hacia el Valle Medio del Ebro, hacia el nacimiento del Ebro y sobre todo al altiplano soriano. Y entonces, llegado el 500 a.C., entonces sí ya tienes arébacos, pelendones, lobetanos, olcades, las distintas tribus que se federan como celtíberos según Roma. Más o menos iría por ahí, yo creo. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Lo que quieres explicarnos es que hay una España que ya no solamente está en la costa mediterránea, que nos llega hasta el Valle del Guadalquivir, en esa Edad del Bronce, con un desarrollo cultural significativo, con muchos vínculos con el Mediterráneo oriental, que fue capaz de parar la llegada de esos pueblos que tienen que seguir su camino. Sí, yo pienso... Y buscar un espacio marginal, porque Numancia nos parecerá precioso, pero es un sitio duro de vivir. No es el sitio idóneo. De narices. La meseta, de hecho, entera, es lo más inhóspito de España. Uh-huh. O sea, cuando sería otro debate, lo tuvimos una vez, lo hablamos, la meseta ha estado deshabitada casi siempre. Uh-huh. Las dos mesetas, lo que es la zona de La Mancha y un poco el Duero, pero el páramo leonés o de Valladolid hasta Segovia, son territorios básicamente deshabitados. Entonces, yo creo que
también es la hipótesis de Martín Almagro Gorbea, Ruiz Zapatero apunta en una dirección similar, da la impresión de que la España mediterránea y meridional, vamos a decir, la España mediterránea y meridional, consigue mantenerse unida al sustrato neolítico preindoeuropeo, el cual, con influjos indoeuropeos, pero también griegos y fenicios, andando el tiempo genera Tartesos, la primera España, ¿no? El reino de Tartesos, 750 a.C. aprox, y luego ya en el 500 a.C., cuando vamos a entrar, ¿no?, en las guerras del Peloponeso y mercenarios íberos. Bien, pues esa fachada mediterránea y meridional sería un mundo ibérico no indoeuropeizado, o solo levemente indoeuropeizado. ¿Por qué? Porque por lo que sea lo resiste. Y entonces el movimiento migratorio indoeuropeo va ocupando espacios del interior. Espacios marginales, las mesetas, y luego el norte. El norte al cual, además, esta es una hipótesis que bueno, me gustaría tener que terminar de verificar, se produce también esa indoeuropeización, pero manteniéndose elementos destacables del sustrato previo también, vamos a decir, neolítico o preindoeuropeo. Aquí, por ejemplo, la cultura popular pirenaica, la cultura popular en la montaña leonesa, esto nos va a llevar muy lejos, pero las propias leyendas leonesas sobre la Viella del Monte, que vive en la cueva y tiene un horno de pan. Recordad el vínculo del trigo y el cereal con el mundo neolítico y la Magna Mater, la gran diosa madre de las entrañas de la tierra, como un posible mito, una suerte de teofanía neolítica. Bien, pues aparecen en el folclore popular del tercio norte, en realidad es de la montaña pirenaica y de la montaña leonesa y zonas de Galicia, imágenes que nos hacen pensar que hubo una cierta mixtura entre el sustrato neolítico y la superposición indoeuropea. Ahora, esto es otro tema que hay que estudiar. Martín Almagro Gorbea lo señala en un libro que ha publicado sobre raíces celtas de la tradición y literatura española, donde él lo va señalando. Es un tema apasionante, no voy a entrar ahora en él. Pero en cualquier caso, sí, creo que la España mediterránea y la España meridional, lo que es el arco ibérico, fue refractario en la Edad del Bronce a una etnogénesis protocelta, lo cual acabó generando que sí se produjera etnogénesis protocelta en otras áreas de la península ibérica. Bueno, aquí ya es donde vamos a entrar un poco más en discusión, ¿vale? Porque, de acuerdo, podemos tener esa influencia celta en ese valle medio del Ebro, sobre todo el sistema ibérico, hasta el altiplano soriano, de gentes, quizás sí, quizás no, de cultura, posiblemente. Pero ya, claro, has entrado en el terreno de la meseta, donde has hablado de un sustrato que sería la del bronce, donde no hay influencia indoeuropea. Y te voy a poner el caso, porque es algo que me ha tocado estudiar recientemente, de dos yacimientos en Ávila muy famosos, que son el Castro de Cogotas y el Castro de Ulaca. ¿De acuerdo? Famosísimos. Entonces, claro, los dos están en la Sierra de Ávila. Saben que la Sierra de Ávila es ese fragmento de montañas que quedan al norte del Valle de Amblés, porque claro, tenemos el sistema central. Y entonces en la provincia de Ávila, al sur de Ávila, tiene una gran sierra que es la de Gredos. Esa no es la Sierra de Ávila, hay que cruzar el Valle de Amblés, hay que cruzar el río Daja y las montañas que están al otro lado de la Daja, esa es la Sierra de Ávila. Y ahí es donde están sitios como Cogotas o como Ulaca. Entonces, claro, cuando uno estudia Cogotas es un castro que lo tenemos ocupado desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el primer milenio, asociado esencialmente a ganaderos trashumantes. Gentes que, más allá de que pueden cultivar un cultivo inmediato para... Son ganaderos puros y duros. Sí, son tipos que además, Cogotas es muy fácil porque tenemos la cultura de Cogotas al norte y al sur del sistema central, están trashumando. Entonces, claro, esa transhumancia la tenemos en la Edad del Bronce, la tenemos en la Edad del Hierro y, si me apuras, la tienes hasta la Mesta castellana de la Edad Media. Hasta casi los años 60 del pasado siglo. Sí, o sea que no es una tradición cultural que se haya roto. Entonces, claro, con ese poderoso sustrato, con ese modelo de vida tan bien estructurado, lo que pueden llegar son barnices. Pero yo no sé hasta qué punto tú puedes hablar de cambios radicales. No creo. Ahí te doy la razón. Además es un tema que me encanta. Yo he oído mucho a Ulaca. Cogotas y Ulaca están vinculados al pueblo betón, a la tribu betona, lo sabemos, ¿no? Entonces los betones formarían parte de un celtismo arcaico o celtismo de transición. Yo en mi tesis doctoral planteaba que si hay un celtismo pleno, o entre comillas pleno, en el ámbito celtibérico y hay un arcaísmo en el noroeste, hay toda una amplia zona de transición que incluye a bacceos, a carpetanos y a betones. De hecho, es sintomático que en las guerras de Viriato y en general en las guerras lusitanas, que se prolongan durante 20 años, como las guerras de Numancia,
acompañando las racias de saqueadores lusitanos que bajan al Valle del Guadalquivir a saquear cosechas y robar ganado y demás, acompañando a los lusitanos siempre están los betones. Viriato se refugia al final de la guerra, cuando ya le traicionan y le matan, en la Sierra de San Vicente, que está enfrente de Gredos, está enfrente de Ávila y es territorio betón. De hecho, ahí en Castillo de Bayuela, que es un pueblito de la Sierra de San Vicente, apareció un berraco. Es que los berracos son un marcador arqueológico de los betones. Entonces, los betones son el pueblo más ganadero de la España prerromana. Manejan grandes rebaños. Y efectivamente, desde la edad del bronce remota, tienen un modo de vida que se mantiene, yo diría que se mantiene en realidad hasta los años 60 del pasado siglo XX. Es decir, el modo de vida ganadero de esas sierras. A partir de aquí, claro, una vez visto ese proceso, ¿qué etnogénesis de celtización puede haberse producido realmente en los betones? Bien, pues no, yo creo que no lo terminamos de saber. Álvarez Sanchís es el máximo estudioso del tema betón en España. Yo diría que da la impresión, con lo que se maneja a nivel a día de hoy histórico, de que el mundo betón, ya en la propia etnogénesis de ese mundo indoeuropeo del primer bronce, que está entrando en contacto con los sustratos neolíticos que han dejado rastro de dólmenes en el entorno de Gredos. Estoy pensando en el dolmen de Azután o el dolmen de Navalcán, se me ocurre así a bote pronto. Bien, pues ya ese mundo, en etnogénesis, en el bronce primero, ya está generando un estilo de vida como el que encontramos después con los betones. Y una vez se asienta ese modo de vida, no varía. No se producen modificaciones ni grandes cambios. Ahora, ese mundo betón, en su registro arqueológico, esto es importante, sí que tiene una impronta celta. Aparecen los torques, los famosos torques celtas. Aparecen las espadas de antenas, se llaman, que llevan como las antenas en la empuñadura. Es decir, el registro arqueológico tiene paralelismo con el mundo céltico europeo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo aquí? Pues que en un proceso muy ancestral se produce la etnogénesis e incluso el hábito o modo de vida de la ganadería betona. Y claro, es que nos movemos en márgenes de tiempo muy grandes, porque dices, no, imagínate en el 2000 a.C. aproximadamente que empieza esta etnogénesis. Vale, pues los betones documentados con el torque son del 500 a.C. Es decir, han pasado 1500 años. Entonces, en 1500 años pueden haberse celtizado. A lo mejor se han celtizado superficialmente, porque la lengua betona parece que es como la de los lusitanos, no se termina de saber, y la lengua lusitana no es céltica propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, se nos escapa. Ahora, yo aquí vuelvo a apelar a que fue mi gran maestro en la tesis doctoral, Martín Almagro Gorbea, porque él insiste en que aquí la cuestión clave no es exactamente el registro arqueológico, que también, no exactamente la lengua, que también son importantes, sino la cosmovisión. Los seres humanos vivimos en nuestro campo mental, vivimos en nuestras creencias, vivimos en lo que tenemos en la cabeza. Entonces, él lo que plantea es que la cosmovisión que se está dando en este mundo betón, por decirlo así, o en este mundo de la Hispania céltica, es una cosmovisión del mundo indoeuropeo céltico. Y por eso se les puede asignar esa etiqueta, sin tener que entrar tanto, a lo mejor, al detalle del registro arqueológico, que también da muestras al respecto, o del detalle lingüístico, o la arqueogenética. Pero la clave aquí es en qué cosmovisión viven. Porque no son hombres modernos, ¿verdad? No son ateos, no son agnósticos, no son existencialistas, no son comunistas, no son capitalistas, no son demócratas, nada de eso existe. Son hombres tradicionales. La otra vida es la verdadera vida, aquí se está de paso. El mundo entero es manifestación de los dioses, y los dioses quizás son manifestación de una entidad suprema, del dragón cósmico de los cascos celtibéricos. No son modernos. No son modernos, no son materialistas. De hecho, viven en estado de hierofanía. El mundo natural es manifestación de lo sagrado. Por eso las fuentes, los pozos o las nieves perpetuas del Olimpo, en Grecia, son manifestación en lo profano de lo sagrado. Bien, pues la cosmovisión de este mundo de la Hispania céltica es una cosmovisión indoeuropea de vestiduras celtas. No es una cosmovisión neolítica, ni siquiera es una cosmovisión indoeuropea de vestiduras griegas. No, es una cosmovisión indoeuropea de vestiduras célticas. A partir de ahí, la etiqueta céltica se usa en esos términos y yo creo que de una manera acertada, que nos permite distinguir las distintas capas de la investigación, la arqueológica, la lingüística, la arqueogenética. Al mismo tiempo nos permite separar el grano de la paja en la romantización decimonónica que hemos hablado o incluso en el celtismo New Age. Este ámbito de la cosmovisión yo es el que más he trabajado también, a mí me parece apasionante, por eso el libro, mi tesis la titulé cuando se publicó, original tenía otro nombre, ¿no? Cuando la publiqué la titulé con el título Héroes y Magia. Héroes y Magia. Porque están imbuidos de una suerte de ética o espiritualidad heroica
y están imbuidos de una suerte de pensar mágico del mundo. ¿Qué es eso de pensar mágico del mundo? Que la realidad profana manifiesta lo sagrado en según qué ámbitos. En un manantial, en un pozo, en una tormenta, en un risco, en un animal, se manifiesta el numen. Y lo sagrado es como una ventana al misterio de la existencia, que en última instancia remite a lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural, lo que está por encima de la naturaleza. Es decir, no está afectado por los ciclos del espacio-tiempo, de las contingencias materiales del espacio-tiempo. Bien, pues yo considero que ese punto de vista o esa manera de trabajar, ese punto de fuga a la hora de estudiar el mundo antiguo es clave. Y yo creo que esa cosmovisión pues sí se puede rastrear en el mundo betón. Hay un detalle, y ya si queréis no me alargo más, que yo me tira así, No, dale. donde las fuentes romanas nos cuentan que en Hispania, las primeras tropas auxiliares que tienen los romanos hispanas son betones. Recordar que la tropa auxiliar son mercenarios puros y duros. Luchan con su armamento, luchan con su propia formación, luchan con sus propios estandartes, es decir, acompañan a los romanos, pero no les dan armamento romano ni les nada, ¿no? Van como mercenarios. Entonces, las primeras tropas auxiliares que tiene Roma en la conquista romana de Hispania son betones. Y entonces ocurre un detalle, y es que estos betones, una vez son contratados, les meten dentro del campamento romano. Y entonces ven cómo los romanos llevan vida militar casi moderna. Levantan empalizadas, preparan las comidas, barren el campamento. Y los betones están en las tiendas tomando vino y haciendo banquete. Entonces los betones paran a los centuriones y les dicen, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Venid con nosotros al banquete. Dice, los guerreros solo guerrean o banquetean. No hacen tareas de esclavo. No hacen tarea de sudra, se diría en la India. Bien, esta idea aristocrática de la guerra, donde la élite guerrera solo entrena, descansa o combate, ¿dónde la encontramos? En la Ilíada. En la Ilíada. Que es un texto de la Edad del Hierro, del 800 a.C., para mí es un texto básico. O sea, quien quiera entender el alma de la Europa antigua, que lea la Ilíada, coño. Bien, pues en la Ilíada, Aquiles y los mirmidones llevan ese estilo de vida aristocrático. No son legionarios romanos, no son militares, ¿verdad? De hecho, fíjate, hasta tal punto no son militares, que esto también es un tema que se está estudiando ya, es muy interesante. El estilo de vida de Aquiles y los mirmidones, o de Agamenón y los que le han jurado lealtad, ese modelo feudo-vasallático, porque has jurado lealtad a Agamenón, te toca ir a la guerra de Troya con los mirmidones. Y vas como un aristócrata que vives en tu tienda y o entrenas, o descansas o combates. Bien, pues esa idea, que parece que tienen los betones, que cuenta Piano, ¿no? Los betones no están descansando o guerreando. Bien, esa misma idea, ¿dónde aparece después en el tiempo? En la aristocracia guerrera medieval. La nobleza guerrera medieval entrena, descansa o combate. Y luego hay un estamento que trabaja el campo. ¿Verdad? Bien, pues esa misma idea medieval está en la Ilíada y está en la anécdota que nos cuentan los romanos sobre los betones. En este sentido, yo siempre digo que el medievo se parece más a la Edad del Hierro que a la Roma de César y Augusto. Y que el modelo feudo-vasallático del medievo se parece más a la sociedad de jefaturas de Viriato, de Retógenes o de Vercingétorix que a la Roma de César y Augusto o a la Grecia de Pericles. ¿Me sigues, verdad? Entonces, el mundo medieval en ese sentido es regresivo. Supone un regreso a maneras de organizarse que tienen más que ver con la Edad del Hierro que con el derecho ciudadano de los romanos. Y a partir de ahí puedes, esclareciendo ese punto de contacto, puedes, entre Aquiles y los mirmidones, el modelo feudo-vasallático medieval y la sociedad de jefaturas de la Edad del Hierro, lo que técnicamente se llama el Mannerbund, la fratria guerrera, la sociedad de hombres, encontrar unos paralelismos que te ayudan a entender cómo funciona ese mundo bárbaro, ese mundo guerrero, que no es el mundo militar romano, ni es el mundo ciudadano romano. No hay ni militares ni ciudadanos. La tribu se organiza de otro modo. De hecho, quizás la mejor manera de entender cómo se organiza es, ya digo, releer la Ilíada. Pero es que es muy interesante lo que estás contando, porque con el paralelismo que tú puedes establecer entre estos guerreros nobles betones y ese mismo modelo de guerreros nobles de la época medieval y el episodio intermedio de unos cuantos siglos de ciudadanos romanos, más que una continuidad cultural entre los betones de la Edad del Hierro y los caballeros feudales, lo que tenemos es una serie de contextos históricos donde puedes tener un ejército de nobles o puedes tener un ejército de legionarios. Exacto. Con lo cual yo podría encontrar las mismas manifestaciones
de organización militar en diferentes lugares del mundo sin que tenga que darse una relación, o sea, una causa-consecuencia entre unas y otras. Sí, es posible que no tenga que ver con meras conexiones entre pueblos para que tú des el paso atrás o adelante de ser un ejército legionario o un ejército aristocrático guerrero. Yo creo que lo que ocurre efectivamente es que conforme se genera el Estado y la ciudad al modo que lo genera Roma, se va generando un ejército legionario militar profesional. Pero mientras te mantienes en un orden tribal, atomizado, semifeudal o protofeudal, puede que te muevas en un ámbito tribal guerrero, como ocurre en la España medieval, pero como ocurre en contraste de la España medieval con Gonzalo Fernández de Córdoba y los tercios, ¿verdad? La plenitud militar de España no son guerreros, ya es una legión, ¿verdad? Es una falange, es una falange. Entonces, el mundo grecorromano es un mundo urbano y de civilización urbana. El mundo bárbaro celtogermánico es un mundo protoestatal, tribal y de jefaturas. Entonces, ese mundo tribal, protoestatal y de jefaturas tiene mucho más que ver con el orden feudal del Sacro Imperio Romano Germánico que con el Imperio Romano propiamente dicho. Y en la historia de España no es lo mismo en el Cantar de Miocid, cuando destierran al hidalgo que ha conseguido, al hidalgo no, al noble pobre, ¿no? Que es Rodrigo Díaz de Vivar, ¿verdad? Rodrigo Díaz de Vivar. Es un noble pobre, los nobles ricos malmeten al rey contra él es desterrado y parte con 300, según el Cantar. Y hace vida propia de un cantar guerrero de la Ilíada, ¿verdad? Dice, a mí me destierran, pues con mis leales parto a la aventura y derroto a los moros aquí y allá y conquisto Valencia. Y porque conquisto Valencia, me reconocen de nuevo como noble. Y caso a mis hijas andando el tiempo con los reyes de Aragón y Navarra. Entonces, ese viaje del héroe del Cantar de Miocid, está remitiendo más a estructuras del mundo bárbaro, vamos a decir, del mito celto-germánico, de la antropología celto-germánica, que del mundo romano propiamente dicho. Porque la Edad Media está funcionando así. Ahora, si solo encontramos en España el Cantar de Miocid, podemos decir un cantar bárbaro, Gonzalo Fernández de Córdoba, y después el éxito de los tercios, ¿verdad?, en las distintas batallas, en Pavía y demás. Ojo, ahí hay otra cosa. Ahí ya se está empezando a funcionar como un ejército romano, como una legión romana. Bien, porque también se ha salido de un estadio de la Alta Edad Media que era más rural que urbano a una Baja Edad Media donde aparecen los burgos y el éxito paulatino de la ciudad. Entonces, que nos estamos yendo del tema, ¿verdad? Pero para entendernos, el mundo bárbaro, genéricamente llamado bárbaro, lo general en Europa antigua, celtas y germanos, ¿verdad? Ellos no son urbanos. El propio Oppidum, la propia ciudad celta, para Roma no llega a ser exactamente una ciudad, porque el Oppidum sigue estando en una colina y fortificado. Y tiene pequeños castros que dependen de ella, que responden al modo feudal. El pequeño castro está feudalizado por el Oppidum. La ciudad romana baja al llano, no tiene murallas y entera controla un territorio de explotación agropecuaria. O sea, incluso podríamos ir más lejos, porque en el caso de los Oppidum, y podemos tomar el ejemplo de Numancia, que es muy interesante. Es cierto que Numancia tiene una historia posterior, que entonces, digamos, de alguna manera te oculta la Numancia prerromana. Y entonces podemos apelar, tú has dicho que has estado a veces en Ulaca, que este sí que no tiene la capa posterior romana, y Ulaca muestra bien hasta qué punto eran lugares de habitación permanente. Porque Ulaca en verano no tiene agua, punto, ya está. Es un sitio complicado. Entonces, yo creo que el modo de ocupación del territorio, vamos a llamar Ópida Castro. Ópida como ciudad amurallada en lo alto, grande, pequeños castros alrededor. En el noroeste no hay eso, en el noroeste son solo castros, pequeños castritos. Luego, si quieres, hablamos de por eso fue tan difícil quizás la guerra asturcántabra, porque no bastaba conquistar un castro, había que conquistar a todos. Mientras que Numancia, si conquistas Numancia, ya está. Lo termina, ¿no? Entonces, el modelo Ópida Castro, claro, para Roma no es funcional. Posiblemente Ávila, la ciudad de Ávila, es Ulaca bajada al llano. Ajá. O sea, los romanos dicen, no, vamos a establecernos ahí arriba. No, porque saben que es un lugar estacional. O sea, no eso es un territorio, es una sociedad que vive en guerra permanente y en una cultura de la guerra y del saqueo y de la racia, pero esto queda pacificado por Roma. Y entonces la Ulaca baja al llano y surge Ávila, que está en el llano, es accesible y tiene cerca el agua y todo. Entonces, el modelo de ocupación del Ópida Castro es un modelo que prima antes la defensa que la explotación del territorio. Y que, por tanto, la actividad socioeconómica, agropecuaria, ganadera está subordinada
a la defensa y las armas. Y por eso puede resultar disfuncional. Y por eso la propia ciudad de Toledo. La propia ciudad de Toledo lo sabe, ¿no? El artificio de Juanelo. No hay agua en el casco. Los romanos construyen una presa, una especie de acueducto que no se conserva, que llevaba el agua, porque no había agua. Había que bajar con burros al río y subirla. Carlos V, con un relojero, con un ingeniero de la época, construye un artificio que sube el agua, pero la ciudad no tiene agua. No es funcional. Se ha mantenido ahí, gracias a Dios, ¿verdad? En una colina protegida por una muralla, el Alcázar. Pero lo normal no es vivir ahí. Lo normal es bajar al llano, al modo romano, ¿verdad? Entonces, hay ciudades en España que han seguido siendo antiguos castros, Uópida, Segovia. Segovia es igual, ¿no? ¿Verdad? Segovia, ¿qué hace ahí? ¿Por qué están ahí arriba? Porque se prima la defensa a ninguna otra cosa. Que en España haya tantas ciudades encastradas, en el resto de Europa no hay tantas, las hay también, Edimburgo es una ciudad castro, ¿verdad? Pero en el resto de Europa no hay tantas. ¿Por qué en España creo que hay tantas ciudades que parecen un antiguo Ópida celta? Por la Reconquista. Porque el medievo es un proceso de guerra constante. Apenas hay paz. O sea, cuando lo estudias dices, no, mira, obviamente no es una guerra perpetua, pero no hay década en la que no haya un problema real en el que esté en riesgo la propia destrucción de la ciudad de León, ¿no? Que hasta en 2 ocasiones los moros pretenden destruir la ciudad de León, ¿no? Entonces yo creo que también la Reconquista favorece que encontremos tantas ciudades medievales en España que parecen antiguos ópidas. Pero ya me he ido otra vez lejísimos de donde queríamos hablar. La cuestión fundamental es que efectivamente el ópida no es práctico. Y el modo de vida supone posiblemente población móvil que baja al valle, está en el valle, sube en invierno, baja y se organizan. En caso de guerra se juntan todos en lo alto del ópida, como pasa en Numancia. Cuando los romanos atacan Segeda, los segedenses escapan y se reúnen en Numancia. Y en torno a Numancia se juntan los rebeldes contra Roma. Entonces el territorio numantino es el territorio de los rebeldes. Pero claro, Roma al final les acaba acogotando hasta meterles solo en el ópida. Y cuando ya quedan solo en el ópida, se mueren de hambre, ¿eh? Y entonces cuando dicen ya no podemos pelear, eso es. Les rinden por hambre y por sed, porque les meten en su propio cepo. Dicen, la ciudad en la que os refugiáis no es ciudad. Si os refugiáis ahí, acabaréis muriendo. Ajá. Bueno, se nos acaba el tiempo y realmente se nos acaba el tiempo, de modo que tenemos que dejar las guerras cántabro-astures para otro día, fascinante, pero tenemos que aprovechar 2 minutos. Le voy a dar 1 minuto a Gonzalo y me voy a quedar yo con el último minuto. Gonzalo, 1 minuto para hablarnos de tu libro. Pues mira, mi libro, El aullido del lobo, que ha salido este mismo año, Al aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Es un libro en el que, bebiendo de las fuentes de la cosmovisión tradicional, de las enseñanzas sapienciales del mundo antiguo, de Oriente a Occidente, de la Grecia clásica al estoicismo romano, de la mística cristiana a la sabiduría del Buda y de Oriente, se decantan perlas de fortaleza para confrontar los tiempos que corren. Entonces, el libro, por cierto, mañana miércoles, el día 24 creo que es, lo voy a presentar en Value School. Tienes que dar la fecha exacta porque este vídeo puedes verlo cualquier día. Bueno, pues entonces, simplemente se va a presentar no solo el libro, sino un curso que vamos a hacer de formación del carácter alrededor de estas enseñanzas. Entonces, quien le interese formar su carácter con la ética heroica del guerrero, maldita sea, cursos@valueschool.com. cursos@valueschool.com.es, da igual, cursos@valueschool.com.es, donde vamos a hablar de cómo, bueno, pues las enseñanzas de la cosmovisión tradicional son palancas de fuerza contra el nihilismo moderno. Muy bien. En mi caso es mucho más sencillo. Aquí lo tienen, mi último trabajo, El Renacimiento, que también está a la venta desde el pasado 14 de septiembre y lo pueden adquirir en las librerías habituales a través de Amazon. Segundo recordatorio, los premios iVoox. Esta plataforma de podcast que todos los años entrega premios a los mejores programas en formato audio, que en este caso, aunque por lo general vamos con formato vídeo, también todos los programas de Big One son trasladados en audio a iVoox, pues ustedes pueden votar a partir del 6 de octubre en los premios iVoox para la categoría de historia por este programa Pedazos de Historia, así que son cordialmente invitados. Quienes utilicen la plataforma saben cómo funciona, quienes no lo utilicen es muy sencillo, entran a iVoox, buscan premio iVoox y el voto es casi inmediato. Y solamente me queda agradecerles que nos hayan acompañado una vez más, recordarles lo importante que para que Big One pueda seguir adelante con sus producciones se hagan socios de nuestro club y solo me queda emplazarles a una nueva edición de Pedazos de Historia.